Recording is on. Bueno, pues empezamos. Hoy, como sabéis, el tema que nos toca es el tema 4. Y en mi opinión empieza una parte mucho más interesante, ¿no? Porque lo que hemos visto hasta ahora es puramente estadística, es lo que se llama estadística descriptiva univariante. ¿Por qué se llama así? Pues porque hacemos estadística descriptiva nada más, simplemente tratamos de decir cómo son los valores de un conjunto de datos sin tratar de inferir nada a la población, cosa que ya haremos en los temas siguientes. Por tanto, es estadística descriptiva y es univariante porque solamente trabajamos con una variable cada vez. Eso es lo que hemos hecho hasta el tema 3. Y ahora, a partir del tema 4, empezamos a hablar de estadística. Seguimos dentro del mundo de lo descriptivo, porque no queremos generalizar por ahora ninguna población ni nada por el estilo, pero ya pasamos de lo univariante a lo multivariante en su versión más light, ¿no? Que es el caso bivariante. Es decir, trabajamos, mejor dicho, con dos variables a la vez, al mismo tiempo, simultáneamente. Y eso nos permite hacernos preguntas fundamentalmente sobre si dos variables, dos características medidas en un conjunto de individuos están asociadas o no. Y eso es mucho más interesante que estudiar cómo se comporta una variable sola, porque de hecho, pues como habréis visto, como estamos viendo en todo lo que vamos estudiando, casi todas las hipótesis de investigación se refieren a asociaciones entre variables. Este medicamento es mejor, funciona mejor, es decir, la eficacia del tratamiento está relacionada con el tipo de tratamiento, o yo qué sé, en ejemplos más de sociología, ¿hay diferencias salariales, salario, entre hombres y mujeres, género? Es decir, ¿hay una asociación entre género y salario? O yo qué sé, en términos de economía, ¿hay una relación entre inversión en investigación y desarrollo en los países y el PIB per cápita de estos países? Es decir, nos interesa mucho, en general en la ciencia, estudiar la existencia de relaciones de asociación o, dicho de una forma igual más concreta, de correlación entre variables. Vale, entonces, bueno, una cosa que es muy importante señalar desde el principio es que con las técnicas estadísticas que vamos a ver aquí, no podemos en ningún caso establecer la existencia de una relación de causalidad. Como sabéis por la asignatura de Fundamentos de Investigación, para que se pueda hablar de causalidad necesitamos controlar variables extrañas, manipular la variable intermedia, es decir, necesitamos un experimento. Y aquí no estamos haciendo experimentos, aquí estamos recogiendo unos datos en general y estamos viendo si entre esas variables que estamos midiendo hay asociación o no. Entonces hay un mantra que se suele repetir mucho, que es el de correlación no implica causalidad, ¿no? Que se suele decir, oye, porque dos variables estén asociadas, eso no quiere decir que una cause la otra o que la otra cause a la una. Bueno, es cierto que correlación o asociación no implica causalidad, pero sí que es cierto también que asociaciones o correlación es condición necesaria para causalidad. Es decir, si no hay asociación, como recordaréis de las 3 condiciones de John Stuart Mill, ¿no? La segunda dice que tiene que estar asociada la variable independiente con la dependiente. Bueno, pues lo que vamos a ver en este capítulo, en este tema de esta asignatura, es efectivamente, vamos a aprender a ver o a analizar si entre dos variables existe una relación de asociación, de correlación o no. Vale, entonces eso como introducción. Otra cosa muy importante, antes de empezar, la técnica que empleemos para determinar si dos variables están asociadas o no depende fundamentalmente del tipo de variable que tenemos. Entonces, nos tenemos que retrotraer al tema 1, ¿no? Cuando hablábamos de nominal, ordinal, de intervalo de razón. Hola Isabel, buenos días. Nos tenemos que retrotraer al tema 1. Entonces, en el tema 1, recordad que veíamos que había 4 escalas de medida, nominal, nominal, ordinal, de intervalo y de razón, y que en función de cuál fuera el nivel, la escala de medida, podíamos usar unas medidas de resumen y no otras. Por ejemplo, la moda solamente para variables, bueno, para cualquier variable, pero la media solamente para variables cuantitativas, la mediana con ordinales. Bueno, pues todo aquello que veíamos se extiende también al caso del estudio de la asociación, porque según cuál sea la naturaleza de las variables, tendremos que emplear una técnica u otra diferente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos dicen en este capítulo? Bueno, este capítulo que en realidad es una pareja de capítulos, porque el 4 y el 5 van juntos, ¿no? Al final, el 4 se llama Relaciones entre variables 1 y el 5 Relaciones entre variables 2. Bueno, pues en el capítulo 4, en el tema 4, Relaciones entre variables 1, vamos a analizar el caso en el que las dos variables cuya asociación queremos estudiar sean o bien nominales o bien ordinales con pocas modalidades, ¿no?
Es lo que nos dicen. En ese caso, cuando la variable es nominal, por ejemplo, el género, por ejemplo, la raza, por ejemplo, el estado civil, o es ordinal con pocas modalidades, nivel de estudios o alguna de este estilo, la técnica básica es lo que se llaman las tablas de contingencia. Y vamos a hacer hoy un ejemplo. La sesión de hoy va fundamentalmente de resolver paso a paso un ejemplo de tablas de contingencia. Por tanto, repito, la técnica básica, cuando la variable o las variables son de tipo nominal u ordinal con pocas modalidades, es la tabla de contingencia. Cuando las variables son de tipo ordinal con más modalidades, las dos ordinales, entonces pues aparece por ahí el coeficiente de correlación por rangos de Spearman. También haremos un ejemplo de eso hoy. Y cuando las variables son cuantitativas, y si se cumplen ciertas condiciones, entonces ya entra en juego el capítulo siguiente, el tema 5, donde podemos hablar de coeficiente de correlación, covarianza, etcétera, etcétera. Carlos, adelante. Hola, Carlos, no te oímos. Estás con el micrófono silenciado. A ver, ¿me oís ahora? Ahora sí. No, si solamente quería decir que en eso que acabas de decir, entra también Pearson, ¿no? ¿En dónde? En el capítulo número 5, la selección Efectivamente. de variables, la correlación. En el capítulo 5, en el caso de que las variables ambas sean de naturaleza cuantitativa, intervalo de razón, y bueno, y se cumplan ciertas condiciones de normalidad, etcétera, entonces el libro nos dice que en ese caso podemos aplicar el coeficiente de correlación de Pearson. Eso es. Así es. Pero hoy nos vamos a centrar en los dos casos anteriores, es decir, el caso de nominal versus nominal, o sea, dos variables nominales o bien una nominal y una ordinal con pocas modalidades, que serían tablas de contingencia, o el caso de dos ordinales, y en ese caso trabajaríamos con el coeficiente de correlación por rangos de Spearman. ¿Vale? Y de eso va la sesión de hoy. Y para la del jueves, pues nos reservamos el tema de la correlación y la regresión. Bueno, os lo digo ya de entrada. En el libro van haciendo repaso de un montón bueno, hay un montón de fórmulas diferentes y un montón de técnicas diferentes que parecen diferentes, ¿no? Según el libro. Y en realidad, si lo simplificamos al máximo, aquí hay dos cosas entre el capítulo 4 y el 5. Simplificándolo al máximo, hay tablas de contingencia que van por su lado y por otro lado el coeficiente de correlación de Pearson, el que veremos en el tema 5. Y todo lo demás son variantes de ese coeficiente de correlación. Por ejemplo, en el tema 4 nos presentan Spearman y nos lo presentan como una cosa diferente. Bueno, pues Spearman no es más que el coeficiente de correlación de Pearson, el que veremos en el tema 5, aplicado a una situación particular. Por tanto, si queremos llevarlo a la simplificación máxima, simplemente tenemos que entender bien el concepto de tablas de contingencia y después saltarnos al capítulo 5, entender bien cómo se calcula el coeficiente de correlación de Pearson y después ver cómo ese coeficiente de Pearson lo podemos aplicar para Spearman, para la biseriada, para el coeficiente de contingencia que aparece por ahí. Es decir, todo lo demás son variaciones de la misma cuestión. Pero bueno, vamos despacio. ¿Hasta aquí preguntas? No. Vale, por tanto, como os digo, entonces el plan para hoy es ver dos ejemplos con todo detalle. Un ejemplo de unas tablas de contingencia y, por otra parte, el ejemplo del libro, ese sí no me he complicado mucho la vida, el ejemplo del libro de la correlación por rangos de Spearman. Y ya digo que el próximo día lo resolveremos otra vez con Pearson, porque es que en realidad es exactamente lo mismo. Bueno, pues voy a compartir la pantalla y no hace falta que pidáis permiso para hablar, Carlos. En cualquier momento, si queréis intervenir, Carlos y todos los demás, por supuesto. O sea, activéis el micrófono y ya está. Lo que pasa es que lo tenemos desactivado para que no se acople, pero en cualquier momento en que queráis intervenir, activéis el micro y adelante, ¿vale? Bueno, pues creo que compartí con vosotros, decidme si no es así, esta hojita de Drive, esta hoja de cálculo. Si no la compartí con vosotros, la comparto otra vez ahora mismo. Os lo pongo el enlace en el chat.
Os lo pongo por aquí. Yo creo recordar que sí que la compartí en el grupo, pero bueno, en cualquier caso, ¿la estáis viendo en pantalla ahora? Sí. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues os cuento. Mirad, esto es un ejemplo que creo que se entiende bien de tablas de contingencia. Como os decía, la tabla de contingencia se aplica cuando las variables que estamos estudiando son o bien de tipo nominal o bien de tipo ordinal con pocas modalidades. Fijaos que aquí, en este ejemplo, tenemos una variable nominal y una variable de tipo ordinal con pocas modalidades. La variable nominal es el barrio de residencia, es decir, hemos reunido a un conjunto de 200 personas, aquí tenemos, bueno, voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Hemos reunido a un conjunto de 200 personas y en esas 200 personas hemos medido dos cosas. Hemos medido en qué barrio viven. Y fijaos que uso la palabra medido con intención, porque medir también es medir en qué barrio viven. ¿Usted en qué barrio vive? ¿En el A, en el B, en el C? Eso es una medición, ¿no? Hemos medido, insisto, dos cosas. En qué barrio viven, con 3 posibles modalidades, A, B, C. Y hemos medido cómo se haya medido. No sé cómo se ha podido medir esto, pero vamos a entender que se ha hecho bien, preguntándoles por su nivel de ingresos, nivel de estudios, yo qué sé qué. Se ha medido a qué clase social pertenece esa familia que reside ahí, ¿vale? Y hemos determinado que la variable clase social tiene 3 modalidades, que son baja, media y alta. Bueno, primera pregunta. ¿Me podéis decir de qué modalidad, de qué tipo son estas dos variables, barrio y clase social? Yo no le escucho la pregunta, perdona. Sí, digo, a ver si me podéis decir de qué tipo son las variables barrio y clase social. ¿Nominal y ordinal? Barrio es nominal, ¿verdad? Sí. Claro, porque los barrios ABC pues son 3 barrios distintos, no podemos ordenarlos. El barrio B no es más barrio que el barrio A, ni más barrio que el barrio C, son 3 barrios distintos. Solo puedo diferenciar los barrios, por tanto son nominales. Y clase social, pues obviamente es una variable de tipo Ordinal. ordinal, porque efectivamente baja es menos que media y es menos que alta. Hay una ordenación clarísima en esas 3 modalidades, ¿no? Por tanto, bueno, pues la clase social baja es menos que media y es menos que alta. Por tanto, se dan las circunstancias para poder aplicar la técnica de tablas de contingencia. Por tanto, ¿qué objetivo tenemos con este estudio? Nuestro objetivo es determinar si la variable barrio y clase social son variables independientes, esta es la palabra clave, independientes, o si, por el contrario, son variables asociadas. La duda es esta, ¿son independientes o están asociadas? Y entonces, antes de nada, tenemos que entender qué quiere decir que dos variables son independientes. ¿Alguien se anima a decirme, a lanzar una definición así a lo loco de qué querrá decir que dos variables son independientes en términos estadísticos? Que no están relacionadas, que no tienen asociación, que una no depende de la otra. Sí, me estás dando sinónimos, lo cual está muy bien, ¿eh? Pero ¿cómo lo podemos...? Sí, es eso. Independiente es lo contrario de asociado, es lo contrario de dependiente, es lo contrario de tener relación, pero ¿cómo lo podemos operativizar? ¿Cuándo diremos que una variable es independiente de otra? Hay una cuestión clave. Y esto también nos va a servir cuando veamos el tema de probabilidad, que está cerquita ya. Cuando digamos que dos sucesos son independientes, ¿no? Bueno, pues es la misma idea. Os lo digo yo. Dos variables son independientes cuando conocer el valor que tiene un individuo en una de ellas no nos dice absolutamente nada sobre cuál puede ser el valor que tiene en la otra. Son variables que no tienen nada que ver. Es decir, si yo conozco en qué barrio si las variables fueran independientes, totalmente independientes, no tuviera nada que ver el barrio con la clase social, entonces saber que alguien vive en el barrio A, en el barrio B o en el barrio C, no me aportaría ninguna información acerca de cuál es la clase social a la que probablemente puede pertenecer. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad una ciudad que quizás todos podemos conocer, Madrid. Imaginad que yo os digo, barrio, esta persona, una persona determinada, vive en el barrio de Salamanca. ¿Qué ha ocurrido inmediatamente con la probabilidad de que esa persona sea de clase social alta? ¿Ha crecido o se ha reducido? Ha crecido. Ha crecido, ¿verdad? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo?
Es decir, si yo sé de alguien que vive en el barrio de Salamanca, digo, esta persona vive en el barrio de Salamanca. No sabía nada. Entonces había una cierta probabilidad de que esa persona fuera de clase alta. Pero si ahora me cuentan y me dicen, oye, no, es que vive en el barrio de Salamanca, a que tu estimación de que esa persona sea de clase alta crece. Sí. ¿Por qué es? Pues porque barrio y clase social, en ese ejemplo, están asociados. Hay una asociación entre barrio y clase social. Si no tuvieran nada que ver, si barrio y clase social fueran completamente independientes, a ti te dicen, oye, ¿qué es del barrio de Salamanca? Y dices, qué interesante. Esto no afecta para nada a mi estimación sobre cuál es la probabilidad de que sea de clase social alta. Otro ejemplo, para que veáis cuando hablamos de independencia de variables. Pero, Juanjo, una Sí. pregunta. En este caso tendremos que tener información sobre qué significa el barrio Salamanca, ¿no? Claro, por supuesto. Que si no, Sí, sí. yo soy de Madrid, por eso lo Claro. sé. Por eso estoy jugando con que entiendo que todos sabemos que el barrio de Salamanca es un barrio de clase social alta. Estoy jugando con esa información. Estoy jugando con eso. O sea, Lo que quiero decir que hace falta información. O sea, que con una tabla solamente no podemos saber. Claro, en principio no. Necesitaríamos tener evidencia de que eso es así. Pero estoy jugando con el conocimiento que nosotros tenemos de la realidad. Te voy a poner otro ejemplo con el mismo conocimiento. A ver, vamos a pensar en otras variables completamente diferentes, como puede ser la altura y el peso de las personas. ¿Vosotros creéis que la altura y el peso de una de las personas están relacionados o que no tienen nada que ver? Sí, están relacionados. Claramente están relacionados, ¿no? ¿Qué ocurre normalmente? Que a mayor altura, mayor peso. Normalmente ocurre eso, ¿no? Que las personas que son más altas tienden a pesar más porque es que son más grandes, ¿no? Y las personas más bajitas tienden a pesar menos porque son más pequeñas. Ceteris paribus, quiero decir, por supuesto, luego habrá gente más gruesa, menos gruesa y tal, pero en términos generales, las personas más altas tienden a pesar más y las más bajitas tienden a pesar menos. Por tanto, hay una relación, como veremos en el capítulo próximo, una relación creciente, una correlación positiva, bla, 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 bla. Como esas variables están asociadas, si yo digo, imaginad que tenéis como tarea estimar cuánto pesa alguien, ¿no? Y no le conocéis. Y yo os digo, oye, mide 1,90 m. ¿A que vuestra estimación del peso será mayor que si os digo que mide 1,50 m? Sí. Claro. ¿Y eso por qué es? Porque están asociadas. Si las variables fueran independientes, conocer la altura no me daría ninguna información sobre cuál puede ser su peso. Pero como están asociadas, saber una cosa, saber, por ejemplo, la altura de alguien, me da una información para poder estimar su peso con más precisión, con menos error. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Estamos estudiando la misma idea. Nos estamos preguntando, oye, ¿el barrio tiene algo que ver con la clase social? Esa es la pregunta. ¿O son totalmente independientes? ¿Vale? ¿Veis cuál es la cuestión que queremos resolver? El barrio, si tiene que ver con la clase social. Bueno, habrá que verlo. Quiero decir, esa es la idea que nosotros tenemos. Entonces, lo que hemos hecho ahora ha sido recoger datos aquí, ¿no? En esta ciudad ficticia que yo me he inventado, que tiene 3 barrios, porque igual en esta ciudad no ocurre eso, ¿no? En esta ciudad que yo me he inventado aquí de 200 personas, a lo mejor no hay relación. Vaya usted a saber. Igual he preparado yo los datos para que no haya relación, ¿no? Puede ser un barrio. Nosotros sabemos que en la realidad de nuestras ciudades en las que vivimos, efectivamente, pues sí, hay normalmente diferencias y algunos barrios son de clase social más alta y otros de clase social más baja. Pero vamos a ver si en este caso concreto, este caso particular, que es un ejemplo creado para esta explicación, pues a ver si efectivamente hay asociación o no hay. Luego aquí tenemos una ciudad que tiene 3 barrios, el barrio A, barrio B y barrio C. No les he puesto nombres para no despertar suspicacias. Y 3 clases sociales. Y vamos a ver, ese es el objetivo. En esta ciudad ficticia que nos hemos inventado, ¿tiene algo que ver el barrio con la clase social? ¿Están asociados o son completamente independientes? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ir despacito. El punto de partida es este. Esto es lo que se llama la tabla de contingencia. Y aquí hay un montón de cosas, algunas que ya conocemos y otras que son nuevas de este tema. Entonces, una cosa que ya conocemos obviamente es el 200, ¿no? El 200 es el número total de individuos que tenemos en este colectivo. Aquí hay 200 familias, por ejemplo. Pues son 200 familias. Esto es una cosa que ya conocemos, ¿no? ¿Cuántos individuos hay en mi estudio? 200. Vale, vamos a ir a continuación a los márgenes de la tabla. Vamos a este margen que está aquí a la derecha. Esto es un viejo conocido ya. Nadie se tiene que asustar con esto, porque esto no es más que la distribución de frecuencias absolutas de la variable barrio. Es decir, estos serían los NI, los famosos NI que aparecían en el capítulo anterior, o en el capítulo 2, ¿no? Las frecuencias
absolutas, no las acumuladas, las absolutas. Es decir, 50 y 50 significa que entre mis 200 personas hay 50 que son del barrio A, 120 del barrio B y 30 del barrio C. Ya está. Nada terriblemente novedoso. Es decir, esto es conocidísimo ya. Y en total, pues 50 más 120 más 30, esto suma 200. Y a esto se le llama la distribución, o si queréis, las frecuencias absolutas de la variable barrio. Lo que pasa es que en las tablas de contingencia les damos un nombre especial. ¿Por qué? Porque como aparecen en los márgenes de la tabla, se les llaman las distribuciones marginales. ¿Vale? Pero no hay que dejarse engañar. No pasa nada. Ese marginal no significa nada más que está en el margen de la tabla. Es decir, que en este margen derecho va a aparecer la distribución de frecuencias absolutas de la variable barrio. Y aquí, en la parte de abajo, en el otro margen, van a aparecer las frecuencias absolutas de la variable clase social. Luego, en mi conjunto de 200 familias hay 40 familias de clase social baja, 140 de media y 20 de clase social alta. Y esta es la distribución marginal de la variable clase social. Pero vamos, hasta aquí nada nuevo. Lo que hemos hecho por el momento es tema 2, porque estamos estudiando de forma independiente, por una parte, el barrio, es estadística univariante. Primero estudio el barrio y digo, mira, ¿cómo se distribuyen las familias por barrios? 50, 120 y 30. Ya está. Y ahora hago lo mismo, me olvido del barrio y miro la clase social. Digo, ¿cómo se distribuyen las familias por clase social? Así, 40, 140 y 20. Total 200. Pero esto todavía no es tema 4, esto es tema 2. ¿Entendéis cuando os digo que es tema 2? Sí. Por ahora todo esto es frecuencias absolutas, ¿vale? Ahora empieza lo nuevo. Lo nuevo está dentro. Aquí está lo interesante. Bueno, lo interesante, lo nuevo. Esto es lo novedoso, ¿no? Eso que está dentro de la tabla ya no es marginal. Eso es conjunto. Es una distribución conjunta. Es decir, de las dos variables a la vez, simultáneamente, al mismo tiempo. Es decir, ese 6 se refiere a que hay 6 familias entre mis 200 que son a la vez del barrio A y de clase baja. Y este 40 significa que hay 40 familias que son del barrio A y de clase media a la vez. Lógicamente, la suma de todo esto tiene que ser 200. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que distinguir en esta primera tabla? Pues hay que distinguir dos cosas fundamentalmente en esta tabla. Por una parte, en los márgenes de la tabla, aquí, lo voy a poner en rojito, en estos márgenes de la tabla, aquí y aquí, ¿qué tenemos? Las distribuciones marginales. Tema 2, nada nuevo. ¿Y qué tenemos novedoso? Lo que está en el centro. La distribución conjunta de las dos variables a la vez, simultáneamente, que la voy a poner de azul. ¿Vale? Sí. Bien, pregunta para vosotros. ¿Dónde hay más información? ¿En lo que está en azul o en lo que está en rojo? Azul. Azul. ¿Por qué hay más información en lo que está en azul? Porque viene disgregada la información combinando las dos. Efectivamente, perfecto. Fijaos, si yo ahora borrara lo que está en rojo, no habría ningún problema, que lo podríamos reconstruir. Si yo borro lo que está en rojo, no tengo ningún problema, porque sé que este 50 tiene que ser la suma de 6 más 40 más 4. 120 tiene que ser 32 más 82 más 6. Es decir, yo puedo reconstruir lo rojo a partir de lo azul. Pero si borrara lo azul, ¿lo podría reconstruir a partir de lo rojo? No. No, efectivamente. Hay más información en lo azul que en lo rojo. Por tanto, la distribución conjunta tiene mucha más información que las distribuciones marginales, porque tiene toda la que tienen las marginales y además tiene más. Tiene la información sobre cómo se comportan las dos variables a la vez, simultáneamente. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Distribuciones conjuntas, perdón, mejor dicho, distribución conjunta en azul, lo que está dentro de la tabla, distribuciones marginales, lo que está en los márgenes. Bueno, hasta aquí, nada que... Juanjo, sí. Son distribuciones conjuntas de frecuencias absolutas, entonces, sí. ¿no? Efectivamente. Esto que está aquí se llama, esta es la distribución conjunta de frecuencias absolutas, así se llama, aquí lo he escrito para que quede claro.
la distribución conjunta de frecuencias absolutas y las distribuciones marginales de frecuencias absolutas. Todo lo que está en esta primera tabla es frecuencia absoluta, marginal o conjunta. ¿Sí? Sí, clarísimo. Es que yo tenía problemas para identificar. Pensaba que eran cosas diferentes la frecuencia absoluta de la frecuencia conjunta. No, lo absoluto se refiere a que estamos contando cuántos individuos hay. Lo contrario de absoluto es relativo, que es lo que tenemos en la siguiente tabla. Esto es relativo, porque ya estamos haciendo una proporción. Cuando lo que estamos haciendo es contar cuántos individuos, cuántas familias, cuántas personas, cuántos lo que sea hay, eso se llama absoluto. Y es marginal si está en los márgenes y se refiere solo a una variable, y es conjunto si se refiere simultáneamente a los dos. Luego, esto es la distribución conjunta de frecuencias absolutas, distribución marginal de frecuencias absolutas del barrio, perdón, de la clase social, y distribución marginal de frecuencias absolutas del barrio. ¿Vale? Correcto. Bien. A esto que está aquí se le suele llamar también el modelo observado. Lo voy a escribir aquí, aunque el libro no lo llama así. Lo voy a escribir así porque es una terminología que se utiliza mucho. ¿Y por qué se llama así, modelo observado? Porque es lo que nosotros hemos visto en la realidad. Esto es lo que es lo que han visto nuestros ojos. Nosotros hemos ido a una ciudad y hemos encuestado a 200 personas y ha ocurrido esto. Esto es la evidencia empírica que nosotros hemos percibido por nuestros sentidos. Y por tanto se le llama así, se llama el modelo observado. Como veréis, dentro de un rato vendrá otro que se llamará el modelo esperado, pero eso dentro de un rato, ¿vale? Por ahora vamos a quedarnos con esto. Bien, sigo bajando un poquito, porque hay un montón de tablas en las que tenemos que hablar. Voy a la siguiente tabla. No quiero bajar tanto porque quiero que veáis la de arriba a la vez. Vamos a ver esta segunda tabla de aquí. Aquí ya veis que ya no tenemos números enteros, porque ya lo que tenemos aquí ya no son número de familias, sino que lo que hemos hecho ha sido calcular proporciones. Y sencillamente hemos calculado las proporciones sobre el total. Es decir, hemos dividido cada valor que estaba en esta tabla de aquí arriba, todos los valores que estaban aquí, los hemos dividido entre 200, entre el tamaño total del colectivo que tenemos. Y por tanto, pues mi 200 se ha convertido en un 1, porque al dividir 200 entre 200 me queda un 1. ¿Y qué significa este 0,25, 0,60 y 0,15? ¿Qué es esto en términos del tema 2? ¿Qué sería esto? ¿O qué es? Vamos, Los percentiles. No. No. Sería pues el porcentaje, ¿no? La proporción. Este 0,25 ha salido a hacer 50 entre 200. ¿Eso cómo lo llamábamos en el tema 2? La proporción, ¿no? Que se llamaba, ¿os acordáis del simbolito que usábamos? Sí, la P sub I, ¿no? La P sub I, efectivamente. Luego estos tres que están aquí son las frecuencias relativas o, si queréis, las proporciones de la variable barrio. Es decir, en mi ciudad ocurre que el 25% de las personas son del barrio A, el 60% son del barrio B y el 15% son del barrio C. Ya veis, pero no hablo para nada de clase social, estoy hablando solo del barrio, ¿no? ¿Cómo se reparten mis personas en mis 200 familias en esta ciudad? Bueno, pues te lo puedo decir en cuántas hay o te puedo decirlo en cuál es la proporción. El 25%, el 60% y el 15%. ¿Vale? Así que estos tres numeritos que están aquí son los P sub I. Son las frecuencias relativas marginales. Vale. ¿Sí? Vale, sí. O si queréis, las distribuciones marginales de frecuencias relativas. Podemos poner aquí si queréis. Aquí estarían las distribuciones marginales de frecuencias, como entre paréntesis, relativas. ¿Vale? A diferencia de lo que teníamos antes, aquí tenemos frecuencias que son relativas y no absolutas. ¿Y estos tres de aquí qué son? Lo mismo, ¿no? Lo mismo, pero para la clase social. Es decir, estoy mirando ahora solamente clase social, no me importa un comino, con perdón, el barrio, no me importa el barrio, miro solo clase social y digo, oye, mis 200 familias, ¿cómo se reparten? Pues 40, es decir, un 20% son de clase baja, 140, es decir, un 70% son de clase media y 20, es decir, un 10% son de clase alta. Así que esta es la distribución marginal de frecuencias relativas de la variable clase social. ¿Sí?
O sea que entonces por cada celdilla tendríamos el porcentaje sobre fila, porcentaje sobre columna. No, eso porcentaje viene sobre... después. Eso viene después. Por ahora estamos en porcentaje sobre el total. Pero tienes razón, ¿eh? Pero no, eso viene, son las siguientes tablas. Vale. Por ahora estamos en calcular el porcentaje sobre el total. Es decir, he dividido cada número entre 200. Todos los números que están aquí entre 200. No es más que eso. Podéis mirar en la fórmula, ¿eh? La fórmula de esto es D4, es decir, esta celda de aquí, la 6, entre la G7, que es el 200. Y todas son iguales. Es cada numerito entre 200. O sea, el resultado es individual, ¿no? De cada El celdilla. resultado es de cada celdilla. Cada celdilla ha sido dividida, o sea, cada valor que estaba aquí entre el total. Vale, ¿nos queda claro lo que está en los márgenes? Celdilla por 100 entre el total sería, ¿no? El por cien no, porque lo he puesto en tanto por uno. Pero vamos. Vale, bien. Si te hace más ilusión que esté en porcentaje, lo multiplicas por 100 y ya está. Es que yo, por no liar, yo no suelo distinguir entre tanto. Para mí esto es 70%. O sea, yo ahí veo 0.7, para mí eso es lo mismo que 70%, esto es lo mismo que 10%, esto es lo mismo que 20%, esto es 1%. Y ya está. Vale, lo que es importante es que veáis que seguimos en los márgenes trabajando con cada variable por separado. Es decir, esto es clase social. Lo que acabo de marcar ahora es clase social. No juega para nada el barrio. Y aquí, estas 4 son las frecuencias relativas del barrio. 25% es barrio A, 60% barrio B, 15% barrio C. Luego, está claro, ya podemos decir cosas, ¿no? Podemos decir que en esta ciudad hay un barrio muy grande, que es el barrio B, un barrio más pequeño, que es en cuanto al número de personas, un barrio más pequeño, que es el barrio A, y un barrio aún más pequeño, que es el barrio C. Y por clase social, pues que la más numerosa es la clase media, con un 70%, luego la clase baja con un 20% y luego la clase alta con un 10%. ¿Sí? Sí. Vale. Y vamos a lo del centro, porque lo del centro, ¿qué será? ¿Qué nombre le pondremos a esto? Son frecuencias, está claro. Son conjuntas, porque estamos trabajando a la vez con las dos variables, clase social y barrio, y son relativas. Luego esto será la distribución conjunta de frecuencias relativas. ¿Sí? Y la voy a poner en azul. En este azul que tengo aquí. Y voy a escribir aquí que esto es la distribución conjunta de frecuencias relativas. Vale. Bien, ¿y cómo se interpreta todo esto? ¿Qué es este 0,03, por ejemplo? Ese que está ahí. Quiere decir que en mi ciudad, en la que hay 200 familias, hay un 3%. 3% que son De clase baja y vive en el barrio A. simultáneamente de clase baja y viven en el barrio A. Eso es lo que quiere decir. ¿Y cuánto tiene que sumar todos estos numeritos que están aquí? 25. 100. Bueno, 1, porque están dando por 1. Eso tiene que sumar 1, porque es que tienes que estar en alguna de esas celdas, ahí están todos y nadie puede estar en dos celdas diferentes, porque son exhaustivas, cubren todas las opciones y son mutuamente excluyentes. Si estás en una, no puedes estar en otra. Por tanto, eso tiene que sumar 100. Claro, ya lo hemos visto, por filas 0,25, por filas 0,60, por filas 0,15, por columnas 0,20, 0,70, 0,10 y la suma de todo es 1. Así que esta distribución conjunta tiene que sumar 1, el 100%, porque todos están ahí. ¿Hasta aquí va bien? Sí. Bien. Bueno, pues por ahora vamos dándole vueltas a la historia, pero seguimos sin responder a nuestra pregunta. Nuestra pregunta es, recordad, Si son independientes. si hay asociación entre barrio y clase social. Y la cosa es que tal y como están los datos, tal y como nos los presentan en la tabla, aunque la información está ahí ya, la información está ahí, lógicamente, no está de la forma más adecuada para para decidir si efectivamente hay asociación o no hay asociación. Para decidir si hay asociación o no la hay, necesitamos hacer otro cálculo diferente, que son, como has dicho hace un segundo, los cálculos de las proporciones o porcentajes sobre la fila o sobre la columna. ¿Vale? Entonces, vamos a por la siguiente tabla. La siguiente tabla, voy a hacer un poquito más pequeño todo esto porque necesito que veáis la primera.
No sé si se ve suficientemente bien. Pequeñito. Pues no sé si hay algo intermedio entre 100 y 125. A ver, vamos a ver. Vale, sí, suficiente. Vamos a ver si con esto nos podemos apañar. Vamos a ver. Ahí, vamos a ver. Mira, estoy con esta tercera tabla. Ya sé que no se ve entera, pero quiero fijarme en la primera fila que sí se ve, ¿vale? Mira, estos eran los datos de partida, son frecuencias absolutas. Aquí hemos calculado el total sobre la proporción sobre 200, luego son frecuencias relativas. Y ahora fijaos que en lugar de calcular el porcentaje sobre el total de 200, lo que hacemos en esta tercera tabla es calcular para cada celda cuánto supone sobre el total de la fila. Es decir, yo ya no quiero saber cuánto es 6 respecto a 200, sino cuánto es 6 respecto a 50. Y 40 respecto a 50 y 4 respecto a 50. Es decir, quiero hacer lo siguiente. Me quiero centrar en el barrio A. Me olvido del resto, me olvido del B y me olvido del C. Me centro en el barrio A, solamente en el A. Y digo, mira, en este barrio A, en el que hay 50 familias, ¿cómo se distribuyen las familias? Es decir, ¿cuál es la frecuencia relativa de clase social en el barrio A? ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende lo que queremos hacer? Sí. Sí. Es decir, me estoy olvidando de los barrios B y C, me estoy centrando solo en el barrio A y estoy diciendo, en mi barrio A hay 50 familias. Bueno, pues ahora quiero ver cuál es la frecuencia relativa de clase social dado que estoy en el barrio A. Es decir, tendré que hacer 6 entre 50, 40 entre 50 y 4 entre 50. Y esos son los números que aparecen aquí. Estos tres numeritos que aparecen aquí, 0,12, 0,80 y 0,08 son efectivamente eso. 6 entre 50, 0,12. 40 entre 50, 0,8. 4 entre 50, 0,08. ¿Qué quiere decir este 0,12? ¿Alguien me lo puede decir? Pues es el porcentaje condicionado a la fila, ¿no? Efectivamente, pero en nuestro ejemplo quiere decir que el 12% de las familias del barrio A son de clase baja. Ah, ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es eso. De las familias que hay en el barrio A, que son 50, el 12%, es decir, 6, son de clase baja. Y el 0,80 quiere decir que de las familias del barrio A, el 80% son de clase media. Y el 0,08 quiere decir que de las familias del barrio A, el 8% son de clase alta. ¿Sí? Sí. Esos son los porcentajes, o si queréis, las proporciones de las columnas condicionadas a las filas. Es decir, yo me he centrado en la fila A y he dicho cómo se reparte proporcionalmente, cuál es la proporción dentro del barrio A. Y a continuación hago lo mismo dentro del barrio B y hago lo mismo dentro del barrio C. Entonces, haciendo esa misma operación en el barrio A, barrio C, voy a bajar ahora sí. Tengo esta tabla, ya lo puedo hacer más grande para que lo veáis mejor. Perfecto. Luego, mirad qué pasa en el barrio B. ¿Cuánto tienen que sumar esos tres numeritos? 100. Uno en este caso, porque está Bueno, empezando por uno. uno, pero sí, vamos, me sirve, 100, eso es, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, dentro del barrio B tengo no sé cuántas familias, ya no lo sé porque ya no veo la tabla, pero lo he calculado aquí, y resulta que dentro del barrio B el 27% son de clase baja, el 68% son de clase media y el 5% son de clase alta. Y en el barrio C ocurre que son el 7% de clase baja, el 60% de clase media y el 33% de clase alta. Luego, efectivamente, esto más esto más esto tiene que sumar 1. Y lo mismo en la fila B y lo mismo en la fila C. A esto se le llaman frecuencias relativas de la variable clase social condicionada al barrio, o si queréis, frecuencias relativas de las columnas condicionadas a la fila. Voy a ponerlo aquí. Frecuencias, he dicho absolutas, creo que he dicho absolutas, pero es frecuencias relativas. no, has dicho relativas. He dicho relativas, vale. De las columnas condicionadas a las filas, este es el nombre técnico, frecuencias relativas de las columnas condicionadas a las filas, pero en términos de nuestro ejemplo, que creo que se entiende mejor, es, oye, ¿cómo se reparte las clases sociales en cada barrio? Pues de esta manera en el barrio A, de esta manera en el barrio B, de esta manera en el barrio C y la más
la que no hemos comentado. ¿Y esto de aquí qué es? El porcentaje final Sobre el total. por El margen, ¿no? por clases sociales. ¿Y de dónde sale eso? Porque no es la suma de esto, ni la suma de esto, ni la suma de esto. No es la suma. ¿Qué es exactamente? Es igual el resultado a la tabla anterior. Claro, es exactamente el resultado de la tabla anterior. Es decir, es cómo se reparten las clases sociales sin importar el barrio, que era lo que teníamos calculado aquí. ¿Os acordáis? Esto que estaba aquí eran las frecuencias relativas de las clases sociales marginales, sin tener en cuenta el barrio. Luego, ¿qué ocurre? Fijaos, lo que ocurre en esta ciudad, y ahora ya podemos empezar a responder a la pregunta de si las variables están asociadas o no, es lo siguiente. Fijaos lo que nos está diciendo esta tabla, escuchadme bien porque esto es muy interesante. Nos está diciendo, si yo no miro para nada, si no sé cuál es el barrio en el que vive alguien, si no tengo ni idea de en qué barrio vive alguien, y yo elijo al azar a una persona de esta ciudad, ¿cuál es la probabilidad de que sea de clase baja? Si yo no conozco, 20%. claro, si no conozco el barrio, pues resulta que en esta ciudad en la que viven 200 personas, el 20% son de clase baja. Luego la probabilidad de que una persona sea de clase baja es el 20%, si no sé de qué barrio es. Y de que sea de clase media el 70%, y de que sea de clase alta el 10%. Ahora, si me voy a un barrio que se llama barrio A, ¿qué ha pasado con esas probabilidades? ¿Se mantienen o han cambiado? Respecto a lo global. Pero hay una relación, ¿no? No, pero esa no es la pregunta todavía. Estoy en la fase anterior. Digo, fijaos, voy aquí abajo. Digo, si yo no sé absolutamente nada, Son distintas. si no sé absolutamente nada, veo que en esta ciudad la probabilidad de ser de clase baja es 20%, 70 de media y 10 de alta. Ya está. Pero si me voy al barrio A, resulta que eso no es así. En el barrio A resulta que ser de clase media tiene más probabilidad que en lo global de esta ciudad, ¿no? Y ser de clase alta tiene menos que la globalidad. Y ser de clase baja tiene menos que lo global. Por tanto, parece que el barrio A es un barrio más bien de clase media, predominan los de clase media. Y lo estoy viendo ya aquí. ¿Lo veis? Y fijaos, si yo comparo el barrio B, que sería este de aquí, con lo global, ¿qué observo? ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Qué pasa en el barrio B? Que hay más gente de clase media. Mirad bien. Tengo que comparar esta fila con la que está abajo, que es lo global. Ah, de clase baja que de clase... Claro, fijaos, aquí 0,27 de clase baja, mientras que en la globalidad es 0,20. Esto está por debajo y esto está por debajo. Luego, en el barrio B predomina la gente de clase baja. ¿Y qué pasa en el barrio C? Que predomina la alta. Claro, que mientras que en la globalidad hay un 10% que es de gente de clase alta, resulta que en el barrio C el 33% son de clase alta. ¿Lo veis? Sí. Por tanto, esta forma de ver los datos sí que me está permitiendo ya aventurar que aquí hay una relación, que hay una cierta asociación. Porque, y os lo pregunto, esta es la clave de toda la historia. ¿Qué tendría que ocurrir para que dijéramos que barrio y clase social no tienen nada que ver entre sí? ¿Qué tendría que haber ocurrido en esta tabla? Pues que haya un 0. ¿Dónde? En la celdilla, o bien en la frecuencia relativa o bien en la absoluta. Que haya un 0. Sí, Pero ¿no? no puede haber ceros, ¿no? Es decir, tiene que haber alguien de clase baja, alguien de clase media, tiene que haber los números que hay aquí tienen que ser positivos siempre. O que esté muy próximo a 0. Yo creo que es que en alguno de ellos... se me ha ido la idea, joder, se me acaba de ir. Que fueran demasiado todos hacia un lado hacia otro. Para decir que son independientes, es decir, el barrio no me informa de la clase social, no me dice nada, me deja igual. 0,33, 0,33. Bueno, si ocurriera eso, pues sería un caso particular de independencia, pero estás pidiendo demasiado.
Eso sería un caso particular. En ese caso serían independientes, pero hace falta tanto como que sea 0,33, 0,33, 0,33. Que sean todos iguales, entonces. ¿O? Claro, Sí, fijaos, que sean todos iguales, sí. que este esquema que está aquí se repita dónde y dónde. Se tiene que repetir ese mismo perfil de 20% de clase baja, 70% de clase media y 10% de clase alta. Se tendría que repetir ¿en dónde? Pues en la información que hay en el interior. En O el sea, A, B y en el C. En barrio todos. A, en el barrio B y en el barrio C. Es decir, si ocurriera que yo voy al barrio A, imaginad, y el 20% es de clase baja, el 70% de clase media y el 10% de clase alta. Voy al barrio B y el 20% es de clase baja, el 70% de clase media y el 10% de clase alta. Y voy al barrio C y el 20% es de clase baja, el 70% de clase media y el 10% es de clase alta. Os pregunto, ¿me informaría algo el barrio sobre la clase social o me dejaría igual que si no supiera en qué barrio estoy? No informaría nada nuevo. No informaría de nada. Creo que no No. te dice nada. Claro, si ocurriera eso, si los perfiles fila, si las distribuciones condicionales de las filas, si las frecuencias relativas de columnas condicionadas a las filas fueran iguales a este perfil marginal que está aquí abajo, entonces barrio y clase social no tendrían absolutamente nada que ver. Serían totalmente independientes. ¿Se entiende esta idea? ¿Pero eso ocurre alguna vez? Bueno, puede ocurrir, ya veremos. Ah, vale. Si ocurriera, serían totalmente independientes. Ya veremos qué tendría que ocurrir para que ocurriera eso. Pero si ocurriera, estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, si yo me cambio de barrio y la prevalencia de clases sociales, el reparto de clases sociales es el mismo, pues quiere decir que no hay ninguna asociación. Pero si me cambio de barrio y de repente en un barrio determinado empieza a haber mucha más gente de un tipo de clase social que de las otras, más proporción, mejor dicho, entonces estarán asociados. ¿Sí? Sí. Sí. Claro, si me cambio de un barrio a otro y el reparto es el mismo, no están asociados. Si me cambio de barrio y el reparto es diferente, están asociados. Luego, ¿cuándo no están asociados? Cuando el reparto marginal, cuando no sé en qué barrio estoy, se repite, se replica perfectamente aquí, aquí, aquí. Estoy tratando de justificaros una fórmula que el libro se saca de la manga, de forma un poco vergonzosa a mi parecer. Entonces, estoy tratando de justificar. Por tanto, me interesa que entendáis esto, ¿vale? Bien, sigo con la siguiente tabla. Un poquito más abajo. Oye, pero las filas tienen... Perdón, había alguna pregunta por ahí. No, es que yo creo que estás. Yo no sé qué me está pasando, pero es que no estoy viendo lo que tú estás compartiendo, las tablas. Creo que hay 3 tablas y yo solamente veo 2. Ahora mismo estoy proyectando 2 tablas. Ah, genial. Una que pone distribución condicional de filas por aquí. ¿Sí? Y otra que pone distribución condicional de columnas. Muy bien. ¿Vale? Bien, decía, esta es clave porque aquí es donde yo puedo ver si efectivamente puedo empezar a ver si hay asociación o no. Habrá independencia perfecta cuando esta fila se replique perfectamente en cada una de las filas que están aquí dentro y habrá cierta asociación cuando sean diferentes. Y entonces, siguiente pregunta, oye, ¿y las filas tienen algo en particular? ¿Son especiales por alguna razón? ¿O esto lo podríamos ver desde las columnas? Y la respuesta es que, por supuesto, podemos verlo desde las columnas. Y la siguiente tabla es lo mismo, pero en lugar de mirando desde el barrio, mirando desde la clase social. Es decir, son las frecuencias relativas de las filas condicionadas a las columnas. Vamos a ver, ¿de dónde salen los numeritos que están aquí? Pues me tengo que ir a la primera tabla otra vez. Ahora lo voy a hacer muy pequeñito para que veáis todo. ¿Vale? Estoy en esta tabla de aquí, es esta la que voy a mirar. Ya sé que se ve muy pequeñito, ¿eh? Pero necesito que veáis la globalidad primero y luego ya vamos al... ¿De dónde salen esos numeritos que están ahí? Pues me voy a la tabla original y digo, clase social, me centro en la clase social baja. ¿Y cuántas personas hay? 40. Bueno, pues lo que quiero ver es cómo se reparten estas 40 personas de clase social baja entre el barrio A, el barrio B y el barrio C. Es decir, hago la frecuencia relativa respecto al total de la columna. Es lo mismo que antes, pero ahora respecto al total de la columna. Entonces, 6 entre 40, 32 entre 40, 2 entre 40. 40 entre 140, 82 entre 140, 18 entre 140. Lo mismo, exactamente igual, ¿vale? Así que ahora ya voy aquí y lo hago más grande para que lo veáis mejor. Y estoy aquí. Esta es la tabla que estoy trabajando ahora, ¿vale?
Por tanto, repito, ¿qué estoy haciendo? Ahora estoy viendo cómo se distribuyen las frecuencias relativas del barrio condicionado a cada clase social. Entonces, ¿qué significa este 0,15? ¿Alguien me lo puede decir? Que hay un 15% de personas de clase baja en el barrio A. Eso. No. ¿Que hay un 15% de personas de clase baja en el barrio A? No. No. Que de las personas que son de clase Baja. el 15% vive en el barrio A. Eso sí, que es diferente. Lo que has dicho tú es lo contrario. Tú me has dicho de los que son del barrio A, el 15% es de clase baja. Y no es eso, es de los que son de clase baja, el 15% vive en el barrio A. Y de los que son de clase baja, el 80% vive en el barrio B. Y de los que son de clase baja, el 5% vive en el barrio C. 15 más 80 más 5, 100. Es decir, estamos condicionando a la columna baja, media o alta, y dentro de cada columna estamos viendo las frecuencias relativas de los barrios. Dentro de la clase baja, el 15% barrio A, 80% barrio B, 5% barrio C. ¿Se entiende? Sí. Estos serían las distribuciones condicionales de columnas. O si queréis, copiando lo que hemos puesto aquí arriba, para decir exactamente lo mismo, vamos a poner esto en negrita y copiarlo. Estos serían las frecuencias relativas de las filas condicionadas a las columnas. Eso es. De las filas condicionadas a las columnas. Vale, exactamente igual que antes. Y fijaos que aquí tengo una distribución de frecuencias relativas de ¿qué? ¿Esto qué es? 25, 60, 15. Me ha salido hace un rato. Así que en esta ciudad... P1. No, lo que hemos hecho sí, P1, pero, o sea, son PI, pero ¿de quién? ¿De qué variable? El 25% de personas de baja clase social vive en el barrio A. Aquí la clase social no la sabemos para nada. En ese numerito de ahí que está ahora remarcado, ahí Vale, no conozco la clase social. Es el porcentaje que viven en los barrios. Eso es que el 25% de las personas de mi ciudad son del barrio A, el 60% son del barrio B y el 15% son del barrio C, sin tener ni idea de cuál es la clase social. ¿Vale? Entonces, fijaos, ¿qué tendría que ocurrir para que barrio y clase social fueran completamente independientes? Pues la misma idea de antes, ¿no? Si cuando yo no tengo ni idea de la clase social, no sé de qué clase social es alguien, la probabilidad o las frecuencias relativas de pertenencia a cada barrio son 25, 60, 15, eso tendría que ocurrir en la clase baja, en la clase media y en la clase alta. Por tanto, para que las variables fueran completamente independientes, debería ocurrir ¿qué? Pues que este 25, 60, 15 se reprodujera exactamente igual en la clase baja, en la clase media y en la clase alta. ¿Pasa eso? No. Pues claramente no pasa eso, porque, por ejemplo, si yo me fijo en la clase alta, veo que hay menos en el barrio A, hay menos en el barrio B y hay más en el barrio C. Por tanto, me está indicando una vez más, lo mismo que antes, lógicamente, que la clase alta está vinculada con el barrio C. Y si me voy a la clase media, veo que 29, 59, 13, pues no es igual que 25, 60, 15. Se parece bastante, pero no es igual. Parece que aquí hay un predominio de personas de clase media, más de lo que cabría esperar si no supiera la clase social. Luego parece que la clase media está vinculada al barrio A. Y voy a la clase social baja. 15, 80, 5 no es igual a 25, 60, 15. Parece claramente 80 mayor que 60. Por tanto, parece que la clase baja está muy vinculada al barrio B. ¿Sí? Sí. Ahora, si los numeritos fueran exactamente 25, 60, 15, 25, 60, 15, 25, 60, 15, diría, no, aquí no hay nada que hacer. Es decir, no tiene nada que ver, porque saber de qué clase es alguien no me da ninguna pista sobre cuál puede ser el barrio respecto a lo que sé cuando no conozco cuál es su clase social. ¿Vale? Sí. Por tanto, repasando, que nos perdemos si no en el bosque, ¿no? Que aquí hay mucho árbol. Vamos a ver. Empezamos con las distribuciones conjuntas de frecuencias absolutas. Calculamos los porcentajes sobre el total, que son las distribuciones conjuntas de frecuencias relativas respecto al total.
Después hemos calculado la distribución condicional de filas, los perfiles fila o las distribuciones condicionadas a filas. Luego a columnas. Y ahora es cuando el libro da un salto aquí y se saca una fórmula de la manga. Se saca una fórmula a lo que llama frecuencias teóricas. ¿Sí? No sé si habéis echado un vistazo al capítulo, me imagino que sí, algunos por lo menos. Sí, empíricas y teóricas, sí. Frecuencias teóricas. Y dice, bueno, pues para calcular la frecuencia teórica tengo que multiplicar el total de la fila por el total de la columna y dividirlo entre el total. Y no justifica nada más. Y entonces yo decía aquí, ¿no? Frecuencias teóricas. Ahora vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? La siguiente tabla, esta que está aquí, es la que toca ahora, es la de las frecuencias teóricas. Y yo decía, bueno, preguntaba aquí, frecuencias teóricas, ¿de dónde sale la fórmula del libro? ¿Tiene algún sentido? Y spoiler, pues efectivamente sí tiene sentido, ¿no? Claro que tiene sentido la fórmula del libro. Tiene todo el sentido y es la forma más rápida de calcularlas. Pero es importante entender qué quiere decir esto de las frecuencias teóricas. ¿Qué son las frecuencias teóricas? Bueno, os lo digo de tirón. Las frecuencias teóricas son lo que nosotros esperaríamos habernos encontrado en esta primera tabla. Lo que nosotros esperaríamos habernos encontrado en la primera tabla, la primera de todas, si en efecto el barrio y la clase social no tuvieran absolutamente nada que ver entre ellos. Eso es lo que llaman las frecuencias teóricas. Es decir, es lo que nos encontraríamos si las variables fueran perfectamente independientes. ¿Es como un equilibrio o algo así? Es lo que te acabo de decir, es lo que nos encontraríamos si las variables fueran perfectamente independientes. Es decir, si conocer una de ellas no nos diera ninguna información sobre la otra. En ese caso, ¿cómo serían los numeritos que aquí están en azul? Iguales. ¿Iguales a quién? O sea, la esperada tendría que ser igual que la empírica, ¿no? Si la esperada fuera igual que la empírica, entonces quiere decir que no hay ninguna asociación y que son independientes. Repito, en esta tabla primera que tenemos aquí, no sabemos si las variables están asociadas o no. Tal y como están, no lo sabemos. Nosotros hemos empezado a analizar los datos un poquito. Hemos calculado aquí algunas frecuencias, en particular las distribuciones fila y columna. Y ahora mismo, ¿qué sospecha tenéis? ¿Son totalmente independientes o hay asociación? Hay asociación. Hay asociación. Hay cierta asociación. Hay cierta asociación. Está claro. ¿Por qué? Pues porque los perfiles fila no coinciden con el perfil fila, porque el perfil columna global no coincide con los perfiles columna particulares. Por tanto, parece que hay cierta asociación. Entonces, si hay cierta asociación, lo que nosotros hemos observado, que es lo que está aquí al principio, lo que nosotros hemos observado, y lo que esperaríamos haber observado si fueran completamente independientes, tendrán que ser iguales o diferentes. Iguales. Repito, si estamos diciendo que hay asociación, si hay asociación, lo que nosotros estamos viendo no puede ser igual a lo que observaríamos si fueran perfectamente independientes. Porque si fuera igual a lo que observaríamos si fueran perfectamente independientes, serían perfectamente independientes. Eso es. O sea que cuanto más se parezca el empírico al teórico, más independientes son, ¿no? Cuanto más se parezca el empírico al teórico, más independientes son. Y cuanto más diferente sea el empírico del teórico, más asociación hay. Más asociación. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular un modelo, y esto es un modelo, que es el modelo bajo la hipótesis de independencia. Es decir, ¿qué tendríamos que haber encontrado en esta tabla para que las dos variables fueran perfectamente independientes? Y está claro que no tendría que ser esto que he marcado aquí, porque aquí hay cierta asociación. Entonces, con el razonamiento que hemos seguido, vamos a ver si somos capaces de calcular eso, ¿vale? Y mirad, necesito verlo todo. Ya lo siento, pero necesito verlo todo. Vamos a ver cómo puedo hacer. Venga, dale. Puedes quitar filas que están entre medias. Sí, voy a quitar filas de aquí. Vamos a ver cómo lo puedo hacer. Voy a quitar filas, todas estas de aquí. Todas estas de aquí, que me sobran ahora mismo. A ver si las puedo ocultar. Hide rows, vale. Vale, perfecto. Me voy a quedar con esto. Y yo creo que con esto es... Bueno, y también voy a quitar esto. Podríamos hacer el razonamiento también desde las columnas, pero lo voy a hacer desde las filas, que es más fácil. Bueno, pues es igual, es lo mismo, es totalmente paralelo. Voy a ocultar también estas filas.
Bien, entonces, mirad. Os recuerdo, tenemos las siguientes cosas. En esta tabla primera, ahora lo voy a poner más grande. Que creo que me da para ponerlo un poquito más grande. Así por lo menos, bien, ¿no? ¿Suficiente? Sí, ok. No sé si da un poquito más. A ver si puedo poner 125. Depende de la edad. Poco en el límite, ¿no? Bueno, vamos a ver. A ver, aquí. Vale, bien, mirad. Vamos a ver, 3 tablas, o 2 tablas de salida y una tabla que es la que queremos obtener nosotros. La primera tabla, que nadie se pierda, lo que nosotros hemos visto en la realidad. Segunda tabla que está aquí, los perfiles fila. Recordad, el perfil fila global, cómo se reparten las redes sociales y luego cómo se reparten las redes sociales en cada barrio. Entonces, decíamos, si nosotros no supiéramos, voy a quitar un par de filas más de aquí, ya puestos, quito este par y así esto me encaja mejor. A ver si me deja. Hydros. Bueno, fantástico, ya está. Ahora ya sí, ahora sí que se ve. Mirad, decíamos, si yo no supiera absolutamente nada de cuál es el barrio en el que vive alguien, el reparto por clases sociales sería 20-70-10. Quedémonos con eso, ¿vale? 20